Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Salmo 109. Se encuentra en la página 424 en los libros de inglés aquí en la iglesia. Estaremos leyendo más bien desde la versión de las Américas. Déjenme contarles cómo llegamos aquí este día. Hace una semana y media, yo estaba sentado en mi oficina pensando que siendo lo que viene, y yo dije a Ian que voy a descansar una semana de Isaías para predicar de Salmos y descansar un poco de los juicios que hemos estado viendo en el libro de Isaías. Sería algo bueno para la semana que viene. Así que, gran plan. Y luego regresé a mis archivos del computador para ver cuál es el último salmo que prediqué aquí en la congregación. Y aquí el diciembre pasado, mientras el pastor White estaba en vacaciones con su familia, yo prediqué de Salmo 108 en la tarde, servicio de la tarde. Así que, ¿qué es lo que sigue? Bueno, 109 es lo que sigue. Y como ustedes podrán ver, no es exactamente lo que pensaba. No nos alejó de los pasajes de juicio de las Escrituras, de los pasajes pesados de las Escrituras, como usted podrá ver al escuchar la palabra de Dios. Si usted no ha visto todavía el texto, es uno de los salmos más pesados de los 150 salmos, ¿no? Pero aquí está la palabra de Dios y debemos escucharla, y necesitamos sentar los pies del Señor mientras Él nos guía y nos instruye en su voluntad y sus caminos. Salmo 109. Para el director de coro, Salmo de David. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me han rodeado también con palabras de odio, y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor obran como mis acusadores, pero yo oro. Así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Pon a un impío sobre él, y que un acusador esté a su diestra. Cuando sea juzgado, salga culpable, y su oración se convierta en pecado. Sean pocos sus días, sí, que otro tome su cargo. Sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Vagan errantes como hijos y mendiguen, y buscan el sustento lejos de sus hogares de ruinas. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saquen su fruto el fruto de su trabajo. Que no haya quien le extienda misericordia, ni haya quien se apiade de sus huérfanos. Sea exterminada su posteridad, su nombre sea borrado en la siguiente generación. Sea recordada ante el Señor la iniquidad de sus padres, y no sea borrado el pecado de su madre. Estén continuamente delante del Señor, para que Él corte de la tierra su memoria. Porque Él no se acordó de mostrar misericordia, sino que persiguió al afligido, al necesitado y al de corazón decaído para matarlo. También amaba la maldición, y vino sobre él. No se deleitó en la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como si fuera su manto, y entró como agua en su cuerpo y como aceite en sus huesos. Séale como vestidura con que se cubra, y por cinto con que se ciña siempre. Sea esta la plaga del Señor para mis acusadores y para los que hablan mal contra mi alma. Mas tú, oh Dios, Señor, por amor de tu nombre, hazme bien. Líbrame, pues es buena tu misericordia, porque afligido y necesitado estoy. Mi corazón está herido dentro de mí. Voy pasando como sombra que se alarga, soy sacudido como la langosta. Mis rodillas están débiles por el ayuno, y mi carne sin gordura ha enflaquecido. Me he convertido también en objeto de oprobio para ellos. Cuando me ven, menean la cabeza. Ayúdame, Señor Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y que sepan que esta es tu mano, que tú, Señor, lo has hecho. Maldigan ellos, pero tú bendice. Cuando se levanten, serán avergonzados, mas tu siervo se alegrará. Sean vestidos de oprobio mis acusadores, y cúbranse con su propia vergüenza como con un manto.
Con mi boca daré abundantes gracias al Señor, y en medio de la multitud te alabaré, porque Él está a la diestra del pobre para salvarlo de los que juzgan su alma. Amén. Que Dios escriba su palabra sobre nuestros corazones. No creo probablemente que ninguno de nosotros tengamos memorias, recuerdos más allá de un tiempo que tuviéramos un sentido interno de justicia. No tenemos que enseñar a nuestros niños a decir, es mío, yo lo tenía primero, era mi regalo de cumpleaños y yo puedo decidir si tú juegas con ello o no. Esto es mi cuerpo, no tienes ningún derecho a pegarme o patalearme o lo que sea. Esas cosas son parte de ser hechos en el nombre, en el imagen de Dios. Nacimos con el sentido de justicia, un sentido de la ley eterna de Dios escrita sobre nuestros corazones y su imagen siendo impresa sobre nosotros. Y este resultó, entonces, aun como un niño de 3, 4 años, seguramente como un ser humano de 40 años o 80 años que tenemos un salón de juicio en el cerebro, en el salón de juicio en nuestro corte, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. La tentación es que nosotros somos los legisladores, yo hago las reglas, ¿no? Somos el juez y el jurado. Yo determino cuando las reglas hayan sido violadas y también somos los quienes ejecutan, ¿no? Yo voy a decidir qué será la culpa o castigo por violar la ley de David Hansen. ¿Cuáles son los castigos de ser encontrado usted culpable del juez David Hansen y así que jurado, legislador y también el que ejecuta la justicia, todo en un solo paquete, mientras nosotros todos vivimos adentro del corte que existe en nuestro propio cerebro, ¿no? Y es tentador a leer el Salmo 109 y decir que lo que tenemos aquí es una versión espiritualizada de lo que acabo de describir. Que el salmista David aquí ha llegado a su punto de máximo, ¿no? Y he decidido que mis enemigos han violado mis leyes y yo los he encontrado culpables, así que yo voy a imponer castigos sobre ellos. Pero de hecho, si meditamos sobre el texto un poco viéndolo, podríamos ver que esto es exactamente el opuesto de lo que David aquí, el Señor a través del Espíritu Santo, nos instruye en hacer, ¿verdad? David no aplica sus reglas al comportamiento de sus enemigos. Él no intenta, o más bien él no prueba el caso él solo, y él no trae los castigos sobre sus enemigos. En cambio, en vez de llevarnos a una versión espiritualizada de mi corte, mi salón de juicio, Salmo 109 nos llama a usted y a mí, de hecho, a cierta desconfianza de nosotros mismos en estos asuntos, y en cambio a una confianza en el corte justo de Dios, la justicia de sus leyes, de sus juicios, de sus castigos y procedimientos. Así que Salmo 109, de hecho, es dado para que usted y yo no confiemos en nuestro propio corte, en cambio que tengamos este modelo a confiar en el juez perfecto. Salmo 109 es dado, hermanos y hermanas, para que usted y yo podríamos entregar y confiar nuestros casos, esos casos dolorosos, esas cargas pesadas en nuestras vidas,
que seamos instruidos aquí a entregar nuestros casos más vitales al perfectamente justo juez, quien siempre hace lo correcto. Usted y yo podemos con confianza entregar nuestro caso al juez perfecto. Y lo vemos esto aquí, vivida, ¿no? Realizado aquí en nuestro Salmo, primeramente versículos 1 hasta 5. Vemos un llamado aquí que al entregar su caso de usted, eso significa y empieza con desconfiar a usted mismo. Al entregar su caso a Dios, versículos 1 a 5, empieza con una desconfianza en uno mismo. Y encontramos al salmista aquí dándonos palabras de que hablar, palabras de que cantar y orar al Señor en tiempos cuando nos encontremos en un gran problema, lío. En este caso, las bocas de los malos son abiertas contra Él, están engañando, son bocas mentirosas, bocas que están buscando atacar en cada forma posible, haciendo acusaciones odiosas y falsas, bocas que constantemente están vomitando maldiciones. Yo deseo lo peor posible. Yo voy a comunicar esas cosas no solo a ti, sino a todos los demás también, para que ellos piensen peor de ti. La prensa en los tiempos de David, podríamos decir, no podría publicar lo suficiente de lo malo en contra a David. Ellos no pueden producir con más rapidez el engaño y la mentira para que disminuya, que pase a todos lados como un incendio. Y observen lo descrito aquí es una maldad extrema. Una maldad extrema. El caso con que tiene que tratar David en el corte de su cerebro no es, sabes, que había una reunión viernes en el trabajo y mi jefe me echó la culpa por no limpiar bien el salón de descanso, cuando de hecho son mis compañeros de trabajo, así que voy a orar y cantar de esa forma. No, lo que está escrito aquí es una forma extremadamente agresiva de maldad siendo llevado contra el salmista. Y a lo mejor pensamos que empezó todo eso, que inició todo eso. A lo mejor también podremos preguntar, pues, ¿qué es lo que va a causar en él? ¿Qué es lo que él hizo para que resultara todo esto? Y ahora, a llegar a esas cosas a él, ¿cómo es que él va a responder? Y usted sabe que la forma tentadora de responder a esto, Pablo lo resume muy bien por nosotros en Efesios 4:31, ¿no? Cuando él dice que toda amargura, ira, enojo, clamor, maledicencia sea alejado de ti con toda malicia, junto con todas las respuestas malas. Y hay, en resumen, ¿no? Hay un solo versículo. Pablo está resumiendo exactamente lo que el corte de mi cerebro y el cerebro de usted dice, que cuando hayas hecho todas esas falsas acusaciones contra mí, cuando hayas ensuciado mi nombre, yo estoy libre y justificado en mi maldad y mi amargura. Yo estoy libre y justificado si yo decido enojarme y sacar mi ira y enojarme contra ti. Yo estoy libre y justificado si yo decido hacer chisme contra ti. Si Dios desea y me dé oportunidad ser mal y aprovechar, pues mucho mejor, ¿no? El salmista tiene oportunidad. Y a lo mejor argumentemos un derecho, hablando en términos humanos, ¿no? A responder en estas formas. En cambio vemos que, de hecho, él no ha hecho nada para causar este tipo de tratamiento. Yo he sido amable.
yo he estado orando por ellos. Yo he hecho bien a estas personas. Y aún mientras ellos sigan haciendo estas cosas a mí, como leemos de Romanos 12, su respuesta es, no voy a repagar mal por mal. Porque, como dice Dios, la venganza es mía. Yo repagaré. Hermanos y hermanas, si vamos a entregar y confiar en el Señor para que trate con nuestros casos cuando hemos sido maltratados, y vamos a entregar esos casos al corte de los cielos, y empiezo con una confesión que Dios me ha dado a mí. Ningún derecho de pagar maldad por maldad. Aun si mi maldad sea menos de lo de usted, ¿no? Si solamente le pego a usted con la mitad de fuerza como tú me pegaste a mí, no, eso todavía está mal. Usted y yo nunca estemos libres a responder en pecado y con pecado al pecado. Dios nunca autoriza a mí, podemos decir en versículo 3, a provocar hostilidad. Ellos han luchado contra mí sin causa. No he dado ninguna razón para ese tipo de comportamiento. Nunca soy autorizado por Dios a provocar hostilidad. Soy autorizado por Dios a amar y a hacer bien, a orar por ellos quienes me persigan, Mateo 5, a repagar bien por mal. Y a lo mejor seguimos en cuanto a eso, Efesios 4:32, no solamente alejando la amargura y enojo y la malicia y las respuestas malas, sino que esto que dice Efesios 4:32, sino sean amables, con ternura, perdonando, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Desconfiar en sí mismo significa reconocer que no estoy autorizado a repagar maldad por maldad, sino solamente a repagar amor con bondad, repagar con amor y bondad hacia esa persona. Desconfiar en su propia corte, su propia decisión, y entregar su caso al Señor también significa, versículo 1, que acudimos a Dios a solos. Observen la disposición de David aquí. ¿Cuál es el corte de apelación? No es su propio corte. Y tampoco es el corte de la opinión pública, ¿verdad? La mayoría de nosotros somos lo suficientemente éticas para decir, sería equivocado para mí hacer algo malo en respuesta, ¿no? Tú me dijiste algo feo a mí esta mañana, ¿no? Así que voy a salir al estacionamiento y rascar su auto con mi llave, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que esto no es la respuesta bíblica, obviamente, ¿no? Pero si luchamos mucho más, si tú me dijiste algo feo fuera de lugar para un cristiano, entonces yo voy a saber que por lo menos 6 más personas en la congregación sepan de esto. Pero David aquí toma el asunto y lo lleva al Señor. El Señor solamente. Dios de mi alabanza, no calles. Tú eres el juez. Tú eres a quien estoy apelando. Tú eres a quien estoy confiando. Así que si usted va a entregar y confiar sus casos a Él, los dolorosos, los ataques que han sido lanzados contra usted, si usted va a confiar esos casos y situaciones al Señor, empiece con desconfianza, una desconfianza saludable de sí mismo,
usted mismo. Dios, yo creo que tengo aquí un caso, una situación, pero que seas tú el quien decide. Y reconozcan que es tan fácil aún empezar sobre este camino, ¿verdad? A empezar entregando nuestro caso al Señor, pero luego con prisa rápidamente decir, pues Dios, tú eres muy lento para responder. Es una de nuestras frustraciones, ¿no? De los cortes de nuestra tierra, ¿no? Es algo ridículo que los cortes tardan tanto. Y en situaciones judiciales muy simples y claros. Pero también luchamos con el corte de cielo. La verdad, Dios, ¿me oyes? Dios, que está siendo callado mucho tiempo. Es una carga para David aquí. Dios, mira, yo tengo un caso claro aquí. Estoy siendo maltratado y hasta ahora he entregado los papeles con tu corte y no he escuchado nada. Y es tan fácil en estos tiempos cuando se cae Dios a decir, bueno, está bien, el corte menor tendrá que ser contestado. Vamos a volver a mi propio corte, donde el veredicto siempre es rápido y correcto. O nos enojamos con Dios o molestamos con Dios porque muestra mucha misericordia, demasiada misericordia. Tú has sido muy lento tratar con eso, así que yo tengo que llevarlo nuevamente a mi corte. A veces tenemos miedo que la cosa que es tan ofensiva a mí o sea, me hace enojar mucho. De hecho, a veces sabemos, ¿no? Que eso no es un pecado tan grande y Dios no va a caer tan fuertemente sobre esta persona como yo quisiera que hiciera. Así que yo lo voy a hacer por ti, Dios. Salmo 109 no nos esté llamando aquí o no esté haciendo modelo por nosotros un gran alivio de nuestro enojo y frustración. De hecho, está en cambio haciendo modelo por nosotros de un restringimiento o una gran justicia, un gran autocontrol que diga, aún en los episodios más dolorosos de la vida, mis acciones y mis reacciones son gobernadas por Dios. Y no confío en mí mismo a responder justamente y apropiadamente. Así que si vamos a entregar nuestro caso de corte al corte de cielo, primeramente tenemos que empezar al decir, mi propio corte no es confiable. Número 2, en versículos 6 hasta 20, vemos que entregar su caso, más bien, significa confiar a la ley perfecta de Dios que trate con sus perseguidores. Entregar su caso a Dios significa que usted esté confiando en la ley perfecta de Dios en vez de aplicar mi ley más bien. Dios, tú aplica tu ley a este caso. Así que al entregar nuestro caso, confiamos en la ley perfecta de Dios que trate con ellos quienes nos persiguen, nos acusan, a ellos quienes maltratan y mal hablan de nosotros, hablan de nosotros. Versículos 6 hasta 20 nos dan cierto dolor de corazón, ¿no? Sin duda. Y a primera lectura parecen muy vindictivos, ¿no? Muy enojados. ¿Quién ora así, de esta forma? A lo mejor digamos. Y usted puede encontrar una plethora de recursos que digan que Salmo 109, 6 a 20 son exactamente por qué no debemos cantar los salmos, porque ellos muestran un sentido del Antiguo Testamento de odio y enojo que como cristianos en el Testamento no debemos tener y no debemos vivir. Pero
versículos 6 a 20. De hecho, encajan muy bien y muy exactamente con porciones del Antiguo Testamento en que las maldiciones por violar la ley de Dios son resumidas, ¿no? Pasajes que por la presencia de Dios acabamos de leer en nuestro servicio en las noches mientras leemos a través del libro de Deuteronomio, pasajes como Deuteronomio capítulo 28, y de hecho lo que está sucediendo aquí en versículos 6 hasta 20 es que David está orando la ley de Dios de nuevo Dios, yo estoy siendo muy grandemente maltratado aquí es mi caso, la situación, y también esto es lo que tú has prometido en tu ley, que sucederá con ellos quienes vivan así. Tú has resumido o dicho que esta es tu justicia, tu juicio. David está apelando no solamente al corte, hablando en términos generales, sino diciendo, oye, corte de los cielos, usted tiene estatutos específicos que tratan con casos como esto. Hay reglas y reglamentos específicos, Dios, que has dado describiendo por qué está equivocado esto y qué sucederá como consecuencia cuando la ley esté violada. Y Dios en versículos 6 a 20, en llevarnos y guiarnos por estas maldiciones pesadas, es de hecho recordándonos de que sus maldiciones son muchos peores y más completas que los de usted. En otras palabras, ¿por qué debe David Hansen, quisiera entregar un caso de corte al corte de cielo cuando este corte de mi mente siempre esté conmigo, está a mi lado, y siempre tiene castigos fuertes hacia o para las violaciones de mis propias reglas? Bueno, Dios de hecho ha ilustrado aquí que las cosas hablan en los peores días. De hecho, las cosas, el poder que tengo yo para hacer mi propia venganza, de hecho, ni se compara con el brazo fuerte del Señor a lo pesado que es de violar su ley. Y podemos y tenemos que confiar en Dios que trate con el pecado, porque sus castigos son mucho peores y sus castigos son más exactos y sus juicios más precisos que los nuestros. Ahora, que tratemos un poco con dos ejemplos específicos de los juicios en el texto nuestro que a lo mejor se ven como más problemáticos a nosotros. Aun si estemos llegando al corte de Dios diciendo, pues, Dios, que tú le seas soberano en esa situación mía, que tú le sea realizada o manifestada, aún así siente un poco fuerte o demasiado injusto ahorrar estos tipos de cosas, ver esos tipos de cosas. No solamente son contra el acusador, sino sobre sus hijos también. ¿Dónde podríamos encontrar justificación para hacer esto? Bueno, yo creo que ayuda si empecemos pensando en el lenguaje del pacto, pasajes que hablan sobre los pecados del padre siendo transmitidos y vividos por los hijos, que en lenguaje del Antiguo Testamento, que el hijo del filisteo
será un filisteo. Que el hijo, simiente de serpiente, Génesis 3, va a reproducir y producir pues más semilla de serpiente. Filisteos producen a filisteos, a menos y hasta que aquel niño filisteo llegue a ser convertido en que ya no es de hecho un hijo de los filisteos. Ahora ha llegado a ser hijo de Israel. Así que el semiente de serpiente puede ser convertido, pero mientras sea semilla de serpiente, mientras que sea hijo del Padre, entonces oremos que la ley dice que las maldiciones de Dios aplican a él también. Spurgeon escribe, lo no deseable que los hijos de los más viles y sangrientes llegan a puestos de honor, y si ellos lo hicieron, solamente llegarán a avivar nuevamente los recuerdos de memoria de los pecados de sus padres. Ok, entonces primeramente en el contexto nuestro, mientras David ora que sus hijos no llegarán a poder, que sus hijos no tengan la oportunidad de avanzar los pecados de su padre a seguir haciendo tal iniquidad, él está presumiendo una continuación de rechazo y falta de arrepentimiento. Número 2, donde luchamos con este pasaje es diciendo, ¿es apropiado esto, la verdad? ¿Es apropiado que oremos que su pecado sea recordado delante del Señor? Bueno, acuérdense ustedes nuevamente de que aquí hay una asunción de falta de arrepentimiento, ¿verdad? Que el Nuevo Testamento dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán mostrados misericordia. Y no pensamos en eso mucho, pero las bienaventuranzas, la implicación es que el opuesto es verdad también, ¿no? Porque los no misericordiosos no van a recibir la bendición de recibir misericordia. Aquí David está diciendo, hasta ahora, hasta donde yo puedo ver, este hombre no tiene nada de interés de mostrar misericordia, no tiene interés ni le importa hacerlo. Así que Dios tú le ha dicho que ellos quienes no mostrarán misericordia, no en torno recibirán misericordia. Jesús dice esto en muchas formas. De hecho, en el Sermón del Monte sigue a decir, si perdonas a gente a sus deudas, su Padre Celestial va a perdonar, pero también si no quisieran perdonar a los hombres sus deudas, si usted va a seguir continuando en ese comportamiento sin misericordia, tu Padre Celestial no te va a perdonar a ti tampoco. A fin de cuentas, David viene al Señor en versículos 6 a 20 y dice, versículo 20, sé esta la paga del Señor para mis acusadores. Señor, tú los repagues según tu estándar de justicia, tu estándar de justicia y perfección. Así que entregando nuestro caso al Señor significa no confiando en nosotros mismos, primeramente, ¿no? Y número 2, significa confiando en el estándar de Dios de bien y mal, ¿no? El estándar de Dios de justicia perfecta. Número 3, entregando su caso, el caso de usted, significa entregar a sí mismo al juez misericordioso. Es interesante, si Salmo 109 terminaría al versículo 20, podríamos fácilmente leerlo, y si quisiera decirlo así, orarlo y cantarlo en una forma muy deística, ¿no? Pensando, ustedes se acuerdan de los deístas, ¿no? De la escuela, ¿no? O la historia, ¿no? Había una teología popular en los tiempos de nuestros patriarcas de la nación,
Muchos de ellos creen que Dios no estaba involucrado en el universo. Había diseñado un mundo perfecto en que las recompensas y castigos de guardar su ley o violar su ley sucedieran automáticamente en la misma forma que la gravedad está en fuerza, ¿no? Si saltas, vas a regresar a la Tierra, ¿no? En otras palabras. Así que sería fácil entonces decir, bueno, no debemos repagar mal por mal nosotros solos, pero Dios ha diseñado, versículos 6 a 20, ha diseñado el mundo de tal forma que ellos metidos en la maldad va a regresar a morderles a ellos y su descendencia a algún punto del futuro. Y ese es el sistema de justicia, ¿no? Pero Salmo 109 nos dice que no es meramente un sistema automático de justicia o impersonal en que estamos entregándonos a nosotros mismos, ¿no? Sino que hay de hecho un juez justo administrando el sistema de justicia, quien hace que funcione el sistema de justicia. Así que no solamente estamos tirando sobre la ley misma, sino estamos entregándonos más bien al juez que mantiene y realiza sus leyes, ¿no? Es ahí donde va David. Vean el versículo 21. Versículo 21. Mas tú, oh Dios, Señor, por amor de tu nombre, hazme bien. Líbrame, pues. Y usted expone tu misericordia. Yo sé, Dios, que cómo eres, cuál es tu corazón. Yo sé qué tipo de persona eres tú, así que acudo a ti. Versículo 22 y adelante. Yo estoy afligido. Estoy necesitado aquí, apenas sobreviviendo. Dios, no sé hasta cuándo más puedo aguantarlo. Me encanta la ilustración. Versículo 23. Cuando se cae el sol, piénsalo así, cuando se cae el sol, no al fin del día, cuando se acaba el día, ¿cuántos minutos antes de que cayera el sol, se vaya el sol, desaparece su sombra, ¿no? Su sombra es muy exacta, ¿no? A la 1 de la tarde, ¿no? Se ve muy bien la sombra. Pero a las 7 de la noche todavía se ve un poco la sombra, ¿no? Pero está muy, muy larga. Y las líneas están empezando a borrarse un poco, ¿verdad? Las líneas. Y él dice, ¿quieres saber cuánto o cómo siento, más bien? Yo estoy justo en este precipicio, ¿no? Esa línea, ese borde de ya no estar, ya no existir. Estoy tan fatigado, estoy tan cansado, golpeado. Ha sucedido tanto tiempo. Ayúdame. Trate conmigo, sálvame, rescátame, según tu misericordia, tu chesed. Y esto es muy importante, porque como uno de los predicadores del Sínodo mencionó esta semana, él dijo, un juez le preguntó a una mamá una vez, ¿por qué merece tu hijo misericordia de esta corte? Y su respuesta muy sabia de la mamá era, si lo merecería, no sería misericordia. Y el salmista aquí dice, Dios, yo sé. Y nosotros decimos al orar de esta forma, Dios, sabemos, yo sé que no hay nada en mí, naturalmente, que requiere, demanda tu atención, que demanda tu amor. Pero yo sé que tú eres misericordioso y lleno de gracia. Así que hay una humildad a esta petición. Y también no estoy pidiendo para que yo reciba la gloria o para que yo sea visto como lo más espiritual o influencial.
Estoy pidiendo, Señor, versículo 27, para que ellos sepan que esta es tu mano, que tú recibas la gloria que mereces, que tú hayas hecho esto. Y Dios, yo confío tanto en ti que harás lo mejor y lo bueno, que si llega a una decisión para mí entre ser maldecido por estas personas aquí en la tierra y ser bendecido por ti, o ser bendecido por esa gente aquí en la tierra y no ser bendecido por ti, yo voy a escoger el camino de seguir siendo bendecido por ellos. Prefiero pasar por esta vida odiado por todos, por los demás, bendecidos, perseguidos, bienaventurados, bendecidos, yo, perseguidos. Yo prefiero tu bendición y ser perseguido en vez de no ser perseguido y no tener tu bendición. Dios, en hacer todo esto, muestra tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad del pacto, y yo me entrego a ti. Esas son razones por qué debemos y podemos decir es bueno y apropiado que cantemos y oremos Salmo 109. Salmo 109 quite el caso del corte más bien, de mi corte, de mi propia mente, y dice, yo sé que soy completamente depravado, yo sé que yo maltrato la justicia de Dios, yo quiero entregarlo a ti. Y afirma, Dios, yo estoy confiando en tu ley, tus reglamentos, tus castigos, y no los míos. Y número 3, Dios, tú eres el juez que hará lo bien. Podemos, y yo puedo confiar en ti, que des bendiciones y también maldiciones, y hacerlo con una justicia perfecta y misericordia perfecta. Pero hay otra razón muy clave porque sabemos que es apropiado que oremos y cantemos y encontremos identidad en las peticiones de Salmo 109. Y esto es porque en el periodo entre la ascensión de Jesucristo y el día de Pentecostés, esta ventana de 10 días, sabemos de por lo menos una cosa, y creo que es la única cosa que sabemos que logró la iglesia. Esto es que la iglesia primitiva discutió y habló sobre Salmo 109. Y dijeron, sabemos que Salmo 109 se aplica a nosotros hoy mismo porque Salmo 109 está hablando de la perspectiva que tenía Jesús al corte más importante. Es en Salmo 109 cuando leemos que otro hombre toma su oficio y ellos identificaron una forma apropiada, es grabado por las Escrituras, que Salmo 109 está hablando principalmente sobre la relación entre Jesús y Judas Iscariote. Así que Salmo 109 sabemos que era de hecho un salmo que estaba sobre los labios de nuestro Salvador, y las Escrituras nos dice específicamente ese salmo aplica a él, a su disponibilidad y voluntad aún en la cruz, decir, Padre, a tus manos entrego mi espíritu. No voy a argumentar mi caso delante de Pilato, más bien, y Herodes. No voy a escuchar, más bien aquí en la cruz, maldecir y juzgar contra ellos quienes me han perseguido sin causa. Por mi amor, por mis oraciones me han hecho esto, aun mientras yo oraba por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero vemos a Judas Iscariote luego viviendo las maldiciones aquí, cuando su vida fue cortada y su nombre ha llegado a ser una maldición. Y Jesús
salió entregándose al que juzga justamente. Trate conmigo por tu nombre, por tu gracia. Es bueno, rescátame. ¿Cómo es que usted y yo sabemos que podemos entregar nuestro caso al juez justo, que Él nos va a escuchar y nos va a dar misericordia y salvarnos? Porque el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Y qué sucedió el primer día? Fue resucitado entre los muertos. ¿Y qué sucedió el día 40? Ascendió a lo alto y fue dado el bienvenido. Recibió a casa bien hecho, siervo fiel mío. Y las puertas del cielo, Salmo 24, fueron exaltados, levantados, a decir, bienvenido nuevo a casa, conquistador, héroe conquistador Jesucristo. Jesucristo se entregó en la forma que nos describe Salmo 109. Al Señor le agradó levantarlo. Pedro, quien estaba ahí en la iglesia primitiva en estos días durante la ascensión de Pentecostés, y grave por nosotros aplica esos mismos principios. En 1 Pedro 2, 21, 24 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Hermanos y hermanas, la salvación de usted y la mía depende sobre el Señor Jesucristo, que Él vivió, Salmo 109, que hizo, entregándose a Él que juzga justamente. Y para con usted y mí, para con nosotros, para que seamos como Cristo. Eso significa que, digamos, el corte de David Hansen ahora está cerrado. Mis reglas, mis reglamentos, mis veredictos y ciertamente mis castigos ya se acabaron, se terminaron. Porque yo tengo un corte mucho mejor, un mejor juez, quien de hecho siempre hará lo correcto y lo bueno, cuyos veredictos siempre son correctos. Y Dios quiere que usted y yo tomemos los casos más significantes de nuestras vidas, las instancias más significantes de maldad, de persecución, de sufrimiento injusto que sufrimos, y decir, yo no voy a repagar maldad por maldad, o insulto por insulto, o maldición con maldición. En cambio, Dios, tú me ves, tú sabes las cosas que estoy aguantando, tú sabes cómo me pesan, y yo las entrego a ti. Tú trate con ellos para el gloria de tu nombre, y que Dios nos dé a usted y a mí la gracia en las cosas que nos hagan más amargados, más enojados, más deseando atacar a las demás personas, que nos dé la gracia en cambio decir y quererlo desde el corazón nuestro, Dios de mi alabanza, no calles, y que entreguemos, confiemos al juez perfecto hacer exactamente eso por nosotros. Amén. Nuestro Señor y nuestro Dios, somos cargados mientras pensamos en nuestra propia tendencia a juzgar, a atacar, querer vengarnos, repagar maldad por maldad.
Perdónanos, Señor, por nuestros fallos de correctamente adorarte y servirte y ver el significado mucho, mucho más grande de tu corte. Tu corte es confiable, es justo, tu forma de ser ambos justos y misericordiosos es más allá de nuestra comprensión y es exactamente quién eres y lo que tú haces. Así que, Señor, pedimos que nosotros podremos, como tu pueblo, ejercitar la fe y que aun como hizo el Señor Jesucristo al ir a la cruz, se entregó a sí mismo a Él quien juzga justamente. Ayúdanos a andar, Jesús, en tus sendas. Espíritu Santo, pedimos que consuelas a nuestros corazones mientras hagamos eso. Danos certeza que en nuestro caso ha sido oído, que no somos ellos quienes vayan delante del juez injusto como la viuda o quien la ignoró día tras día, sino que tenemos en el cielo un Padre nuestro que nos ama y oye nuestros clamores y está mucho más entregado a la justicia verdadera que nosotros somos. Señor, sí oramos por ellos quienes estén enfrentando áreas significantes en que han sido maltratados. Pensamos en nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo, aún ahora mismo, quienes están siendo perseguidos por autoridades del gobierno o sus propias familias por creer en ti. Y sí, oramos, Dios, que tú de nuestra alabanza, no callarás. Pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.